Amigos, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión de honor del Inter-American Institute for Democracy para la incorporación al consejo de nuestra institución del embajador Diego Asria. Saludo especialmente al presidente del Inter-American Institute for Democracy que preside esta sesión, don Carlos Alberto Montaner. Nos acompañan el miembro del Consejo Directivo, el afamado escritor español César Vidal, la miembro de nuestro directorio, la doctora Beatriz Rangel, invitados especiales de la comunidad local y de la comunidad latinoamericana. Me corresponde hacer una introducción simplemente para recordar a los presentes y a quienes nos escuchan a través de la transmisión en directo que hace el Instituto por su canal de YouTube y otras redes amigas, que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad de pensamiento que se ha establecido hace aproximadamente 10 años en los Estados Unidos con el propósito de promover y defender la libertad, la democracia y la institucionalidad en las Américas. Esta entidad está organizada en base a académicos, a políticos, a empresarios, a trabajadores, a profesionales, a hombres y mujeres de las Américas que, sin ideología, dejando a un lado sus posiciones ideológicas, con un sentido altamente pluralista y no proselitista, han decidido rescatar los principios y valores para que la democracia, la libertad, la institucionalidad permanezcan donde están, en los países que las tienen, y retornen a los países que las han perdido. Ese es un trabajo en el cual contamos con la ayuda de importantes intelectuales, de importantes emprendedores, de importantes profesionales de todos los rubros y de gente de bien, de ciudadanos que saben la diferencia entre la libertad y la no libertad, sobre todo en este lugar que es Miami, que se ha convertido a través de las últimas décadas en el centro del exilio latinoamericano, que empezó siendo cubano por el castrismo, después fue centroamericano por las guerras de Centroamérica y que en los últimos años, casi 20 años, se ha convertido en exilio venezolano, luego boliviano, ecuatoriano, promovido por el socialismo del siglo XXI, Proyecto ALBA o Proyecto Bolivariano, que no es sino una extensión del castrismo que desde una posición de miseria ha logrado organizar una especie de sistema colonial en las Américas. El Instituto trabaja en ese y en otros temas, trabaja en temas de derechos humanos, se asocia con entidades que tienen los mismos propósitos en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Acabamos de hacer un foro en la Feria del Libro de la Argentina precisamente para hablar sobre el tema de la democracia en América Latina. Estamos encarando estudios sobre lo que hemos denominado las sentencias que violan los derechos humanos, fallos del Ecuador, de Venezuela y de otros países. Y este instituto tiene una organización en cuyo más alto nivel está el Consejo. El Consejo es el órgano del instituto que establece las políticas y que revisa el cumplimiento de las políticas de la institución. La presidencia está ahora a cargo del afamado escritor Carlos Alberto Montaner, y es en ese nivel de decisión donde hoy día vamos a incorporar al embajador Diego Asria por una decisión unánime del Consejo y del Board del directorio del Instituto. Quiero decirles que va a ser nuestro presidente, don Carlos Alberto Montaner, quien presentará a nuestro nuevo miembro, y simplemente mencionar que forman parte de ese consejo académicos de la talla de Guillermo Lustó, Carlos Alberto Montaner, los ya fallecidos Cayetano Llobet, García Hamilton de la Argentina y más de una decena de intelectuales, académicos y profesionales de América Latina. Ese es el grupo al que se va a incorporar hoy día para gran honor del instituto
el embajador Diego Arria, quien es el primer venezolano que va a formar parte de este órgano tan importante. Cedo la palabra a nuestro presidente. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, embajador Arria, por aceptar nuestra invitación y a ustedes por comparecer esta tarde junto con nosotros para darle la bienvenida al Instituto al embajador Arria. Mi propósito es decir unas palabras exclusivamente sobre la vida profesional del embajador Arria y reiterar que en Miami, con personalidades como Diego, se va convirtiendo en lo que alguna gente ya le llama a esta ciudad como una especie de capital latinoamericana, donde se van acumulando los exiliados de cada una de nuestras catástrofes regionales. Y eso pues lo que es el empobrecimiento de nuestros países y la pérdida de capital humano acaba por ser una especie de gran ganancia para esta ciudad. Diego Arria es un economista, político, diplomático, empresario. Además es un venezolano bicultural, que eso es importante en este país, no solo bilingüe. Estudió en la Universidad de Michigan, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando regresó a Venezuela, muy joven, desempeñó la dirección del Departamento de Turismo, lo que le dio otra dimensión en el mundo de la administración y de la gerencia. Creó un movimiento político y apoyó a Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. Fue gobernador de Caracas a mediados de los años 70 y recuerdo con emoción y con gratitud que fue una de las personas que con mayor entusiasmo le abrió los brazos a los exiliados latinoamericanos que llegaban a Venezuela huyendo de cada una de nuestras dictaduras. En ese momento, en el momento en el que él era una figura muy prominente en Venezuela, había unos 50.000 cubanos que habían encontrado en Venezuela la posibilidad de reconstruir sus vidas. Pero Arria no solo les abrió los brazos, sino que en algunos casos fue a buscarlos, fue a Chile en su momento a sacar de la cárcel a Orlando Letelier cuando estaba preso en manos de Pinochet y se lo llevó a Venezuela. Y luego, cuando desgraciadamente murió en un atentado en Washington, tuvo la generosidad y la cordialidad cívica de ir a buscar el cadáver y llevarlo a Venezuela hasta el momento en que pudiera enterrarlo en un Chile que fuera libre. Yo creo que pocos ejemplos se han dado en América Latina de solidaridad como el de Venezuela en general y en particular del embajador Arria con la cantidad de personas que tuvieron que huir y encontrar en Venezuela la posibilidad de reconstruir sus vidas. Yo creo que el momento estelar de Diego Arria como profesional le llegó cuando fue representante de su país en Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque coincidió estuvo en esa posición entre 1991 y 1993, exactamente cuando colapsó la Unión Soviética y cuando colapsó el mundo del Este y cuando el mundo se recompuso. Eso es semejante a haber participado, haber visto, haber estado en el momento en el que se produce el colapso de Roma, en el momento en el que se produce la derrota de Napoleón. Quiere decir que fue un momento estelar en la historia de la humanidad. Y le tocó a él, y le tocó estar presidiendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en un momento dado, la guerra de los Balcanes, y dejó su huella como un extraordinario diplomático en ese minuto especialísimo
de la historia de Occidente. Lo esperamos, yo le he insistido en eso, en que en su momento publique sus memorias, especialmente sus memorias de ese periodo, esos 3 años que conmovieron al mundo. Vale la pena que los cuente desde la perspectiva de quien estaba al frente, nada más y nada menos que del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así que, sin más, yo les pido un aplauso para el embajador Diego Arias. Pues yo creo que después de las palabras de Carlos Alberto, le doy las gracias y ya me tengo que regresar a Nueva York. Yo salí de Nueva York hace 12 horas. En esas 12 horas ya deben haber muerto como 70 venezolanos asesinados. Cantidad de mujeres y hombres perdiendo su vida en los hospitales. Y ayer en el New York Times, un médico venezolano en un hospital que yo contribuí a remodelar y ampliar, el hospital de José de Los Ríos, dijo: en Venezuela no hay pan, pero el pan nuestro de cada día es la muerte de un niño. Eso sucede en medio de la tierra prometida de la Revolución Bonita. Así viven nuestros compatriotas. Un amigo mío que me quiere mucho me dijo: oye Diego, ¿cómo se te ocurre a ti llamar tu charla Venezuela, la tierra prometida? ¿Tú no te das cuenta que la mayoría de los que van a ir han tenido que abandonarla y que Venezuela vive en una situación realmente trágica, acelerada? Y evidentemente ese es el caso. Y me dijo: seguramente te querrán preguntar, ¿es que esto va a durar para toda la vida? ¿Se va a repetir Cuba? ¿Se irán pacíficamente? ¿Tú crees que la MUD se ha debido dejar quitar la mayoría absoluta que tenía? ¿Tú crees que el secretario general de la OEA, con este aviso que le ha dado a Maduro, le pondrá fin a esto? En fin, muchas otras preguntas que estoy seguro ustedes me querrán hacer, pero yo les pediría que eso lo dejemos para el final, porque hay aquí algunos que no son venezolanos. Me gustaría darle un poco de contexto, sobre todo por el honor, y a eso me quiero referir ahora, de ingresar al Inter-American Institute for Democracy of the Americas, porque, como lo dijo su presidente y su director, un instituto que tiene como propósito preservar la institucionalidad, guardar las libertades, promover los derechos humanos, no puede ser más querido y más cercano a mí. Así que me siento especialmente honrado y asociarme a un viejo amigo como Carlos Alberto Montaner. Hoy en Venganza le estaba recordando las épocas mías, el año 70. Yo lo conocí en el 77, yo era ministro de Información de Venezuela. E invité a Felipe González, que en esa época se llamaba Jerónimo, era su nombre clandestino, en Madrid, y llegó. Luego hemos visto que Carlos Alberto es un gran personaje y Felipe luego llega a ser el presidente de España. Y tener a nuestro director, que es mi ministro boliviano preferido, que es el doctor Carlos Sánchez, y tener a Beatriz, que es mi vieja amiga y compañera en tantas luchas. Y a nuestro director oí su discurso de aceptación que me impresionó mucho y me preocupó también. A lo largo de muchos años, para mí era muy fácil hablar de Venezuela. Lo hacía como gobernador de Caracas. Como ministro de Turismo promovíamos Venezuela Suya, Venezuela un país para querer. No solamente era fácil, era muy grato. Te digo algo, Carlos Alberto, cuando yo me sentaba frente al letrero que decía Venezuela, sentí un orgullo. Me desbordaba orgullo por el privilegio de poder representar a un país como el nuestro. Es algo para mí irrepetible. Y me he dado cuenta que yo representaba a un país de una especial condiciones que muy pocos otros tenían. Ese reportaje del New York Times, que seguramente ustedes lo vieron, donde sale el estado de los hospitales en Venezuela. Casi todos los hospitales que estaban ahí me correspondió a mí remodelarlos cuando era gobernador, muchos de ellos. Tuvo un impacto en la opinión internacional que yo espero que también lo tenga en la opinión nacional, porque la mayoría de los dirigentes políticos venezolanos no van a los hospitales públicos, no los conocen. Y estas fotografías que salieron en el Times, yo creo que deben sacudir, porque
temo, y esto es parte del proceso que me gustaría conversar con ustedes, que hay un desfase serio entre los que pretenden dirigir la orientación política y los tiempos de la gente. Los tiempos de la gente no esperan tanto. La paciencia que tienen los políticos por aspirar a posiciones es muy distinto al que tiene la mujer que no encuentra un pañal, que no encuentra un antibiótico, o el que está preso o el que no tiene con qué comer. Ese desfase yo creo que es un desfase sumamente peligroso. La tierra, para mí, yo parto del principio, Venezuela es mi tierra, es la tierra de mis abuelos, la tierra de mis padres, es la tierra de mis hijas y espero sea también la de mis nietos. Pero eso no me exime o me excluye de pensar que estamos muy lejos de ser el país que nosotros creíamos que somos o que hoy en día. Efectivamente, nosotros sí fuimos la tierra prometida. Lo fuimos para los que tuvimos oportunidades y las aprovechamos. Pero no lo fue para la mayoría de los venezolanos. Y eso es algo que nunca debemos olvidar, porque eso es parte del tránsito, a ver, porque esto no ocurrió de la noche a la mañana. Sin embargo, sí fuimos la tierra de gracia. La fuimos también para los extranjeros que vinieron a modernizar a nuestro país, que son, yo los llamo siempre los venezolanos nacidos fuera del territorio de Venezuela. Lo fuimos para los perseguidos políticos, lo convertimos realmente en un refugio en América Latina. Y eso ha sido muy importante. Pero yo quiero repetir, no fue suficiente para la gran mayoría de los venezolanos. Hubo para un personaje que no fue la tierra prometida. Fue para Fidel Castro. Para Fidel Castro fue la tierra de la salvación, en la cual el finado comandante venezolano le entregó no solo nuestra soberanía, sino gran parte importante de nuestro tesoro, nuestro patrimonio, y al mismo tiempo la soberanía hasta de nuestras Fuerzas Armadas, que son realmente cubano-venezolanas, que hoy en día dominan a Venezuela. Todos sabemos, sobre todo los católicos y todos los judíos cristianos, que la única tierra prometida realmente fue la que le dijo Dios a Moisés, le dijo, mira, Canaán, esa es la tierra prometida que yo le ofrecí a Abraham. Y le llamó la tierra de la leche y de la miel. Imagínenselo, nosotros los venezolanos pensamos, nosotros tenemos petróleo y toda clase de recursos naturales, somos aún mucho más que una tierra prometida. De ahí viene el error nuestro, de haber confundido oportunidad con prometido. Y eso creo que ha contribuido a deformar o a conformar la autovaloración que nosotros tenemos de nuestra tierra, de nuestras oportunidades y de lo que realmente somos. Bueno, viendo aquí, Beatriz, yo quería mirar un poco hacia atrás. Pero antes de decir que, si bien es cierto que no éramos la tierra prometida, aquí llegó Cristóbal Colón, llegó a Venezuela, no enviado por el Señor sino por los reyes católicos, y llegó y dijo, esto es el paraíso terrenal. Y nos dijo, esta es la tierra de gracia. Efectivamente, sí lo fuimos. Y también lo fuimos prometidos, como yo lo dije antes. Hace algunos años yo me encontré un libro aquí en Miami de dos norteamericanos. Uno era el gerente de la Coca-Cola y el otro era el gerente de la electricidad de Caracas. Y les voy a decir cómo veían estos americanos a Venezuela. Decían, esto es el año 56, finales. Dice, Venezuela tiene 9 millones de habitantes. Tiene el ingreso per cápita más alto de todos los países de América Latina y del Caribe. Tiene un ingreso per cápita superior al de España, Italia y Portugal. Tiene cero deuda interna y externa. Y encima de todo eso es el primer exportador de petróleo del mundo y es la segunda economía de más rápido crecimiento del mundo. Ese era nuestro país. Por eso es que éramos la envidia realmente de medio mundo, empezando por América Latina. Este libro no lo llamaron la tierra prometida de Venezuela, se llama Venezuela Land of Opportunities, porque ellos vieron claramente lo que nosotros, las oportunidades son excepcionales, pero estos amigos norteamericanos lo vieron correctamente y así muchos se han beneficiado. Hay una gran diferencia que nosotros no entendimos bien entre la promesa y lo hecho. ¿Y qué nos pasó con una plataforma tan enorme como la que teníamos después? Bueno, como no teníamos ni a Moisés ni a Abraham,
nuestros dirigentes políticos, a partir de nuestras constituciones del 47, del 61, dijeron, no, Venezuela no es la tierra prometida, es muchísimo mejor. Cuando usted nazca, nosotros lo iremos protegiendo. Gratuitamente usted tendrá todo en su vida. Tendrá salud, vivienda, educación, si tiene un percance en el trabajo lo compensamos, jubilación, su protección social está garantizada. O sea, le dijimos a los venezolanos, esto es Alicia en el País de las Maravillas. Y creímos que un Estado centralista, poderoso, pensábamos, rico, entregaban su destino. Yo me pongo a pensar, si los extranjeros que nos modernizaron a nosotros en gran medida en Venezuela, si hubiesen venezolanizados en esos valores, de pensar que el Estado les iba a arreglar todos sus problemas, Venezuela no sería igual. Estas promesas que hicieron han generado para mí una cultura de dependencia del Estado terrible, porque han deformado los valores de los venezolanos y que siguen pensando que es una gran casa de beneficencia pública. De hecho, hoy en día lo es, para fines nacionales y fines internacionales. Pero realmente lo que hicieron fue llenar nuestras constituciones, que de hecho se las copiaron en muchos otros lugares del mundo, de promesas incumplibles, de promesas irrealistas. Y eso es lo que ha generado en gran parte, la gente se siente defraudada, robada, estafada, porque piensan que le han quitado su cuota parte de la riqueza nacional. Desde una de las cosas que yo me vengo preguntando a lo largo de todo este proceso es, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para cambiar esta cultura? ¿Es posible cambiar esa cultura? ¿Que los venezolanos vamos a cambiar? Yo a veces me hago pensar en muchos de los temas que yo he conversado, discutido. Digo, caramba, ¿cómo decirle a un país desesperado, en la situación trágica en la cual estamos, que tenemos que comenzar a repensar el país? Si yo no me podría parar en la puerta de la morgue, donde llevan todos los días no sé cuántos muertos, o a la puerta de un hospital y decirle, mire, aquí lo que tenemos que hacer es repensar a Venezuela. Nosotros tenemos que construir otro país, con otras normas, con otros principios. Sería casi inhumano yo pararme en la puerta de un hospital a decir eso. Pero como no estamos en un hospital, los países tienen circunstancias en las cuales algunos tienen que mirar un poco más allá y que tienen que mirar un poco más adelante, porque yo aspiro a que un día rescatemos la libertad y que no comencemos a inventar el país. Hay un amigo aquí presente que me decía, Diego, el problema también en América Latina, en Venezuela, es que no se están preparando luego para preservar lo que obtengan, para que no se vuelva a repetir, porque no se trata simplemente de rescatar la libertad, sino de preservarla. Y si eso no se anticipa, no tendríamos éxito. Lo que yo he experimentado este tiempo en mi país, en nuestro país, la gente le incomoda mucho cualquier crítica, observación en materia política. Pero esa misma gente, cuando van al médico, no le dice, mire doctor, no me diga lo que tengo, no me inquiete, por favor, no me alarme. Y yo digo, caramba, ¿ustedes no creen que si esa gente, esa misma gente, tuviese un mayor cariño por el país, si sintiera al país un poco más suyo, ustedes no creen que reaccionaría de una manera distinta? Hay una cultura de la negación de la realidad muy peligrosa en mi país. Pero curiosamente no solamente la gente que no quiere ser alterada, es mucho en la dirigencia política venezolana, que no quieren realmente hablar no es con la frialdad, sino con la sinceridad y la objetividad que demandan ciertas situaciones. La verdad es que una sociedad solamente puede tener amor por su país cuando la gente siente que vive en un sitio donde tiene posibilidades de alcanzar bienestar y de realizar oportunidades. Que nadie le robará sus derechos y que legítimamente le corresponden. Que sean respetados, personas respetadas por la autoridad, justamente lo que no sucede en nuestro país. Creo que si nosotros no pasamos de estas falsas promesas constitucionales a un nuevo acuerdo nacional más realista y sincero, que parta de un principio para mí central, que es que en Venezuela cabemos todos. Y lo otro es que Venezuela o sale toda o no sale, no saldrá en partes. Y eso va a demandar un ejercicio creativo, humano, de toda naturaleza para poder intentar hacer algo semejante. Meditando para
esta conversación, que les quiero decir que se lo agradezco muchísimo. Me ha emocionado mucho más de lo que tú crees, con Alberto y Carlos, de esta invitación. Porque, no solo porque veo caras de muchos amigos, sino porque es la oportunidad de hablar a un grupo latinoamericano. Y estuve pensando mucho qué cosas decir. Y me recordé de un discurso de Adlai Stevenson. Que Adlai Stevenson decía una cosa que lo voy a leer y se los digo. Decía, Stevenson da un discurso hablando cuál es la relación de los Estados Unidos con su gente. Y decía, cuando un norteamericano dice que ama a su país, lo que quiere decir es que ama una sensación interior, una luz interna en la cual vive la libertad, en la cual esa sensación, dice, en la cual un hombre puede sentir la poderosa sensación de la autoestima. En esta sensación creo que ustedes la compartirán conmigo. Pero fíjense que Stevenson no dice los Estados Unidos es un país poderoso, es un país rico o un país extraordinariamente bello como es el caso, sino que habla, el punto central es la autoestima, que es lo que hace realmente a las sociedades fuertes. Este para mí es gran parte de nuestro drama actual. Siempre me he preguntado cómo pedir a la gente desesperada, que es lo que yo decía antes, que le tenga cariño a un país y que se sienta solidario cuando ve que sus oportunidades son frustradas. Una sociedad como la nuestra, que le debe todo o casi todo al petróleo, al todopoderoso, que ha hecho pocos esfuerzos en general para poderla merecer, la ha hecho en base a un pacto social incumplible, la hace para mí muy débil y debilita también la relación de cariño que la gente tiene con su país. No debemos olvidar que la historia de todas las naciones comienza en el corazón de los hombres y de las mujeres, pero también muere allí. Yo leí una vez que Bolívar decía, creo en el año 26, decía que nuestras vidas no son más que la esencia de nuestro propio infeliz país. Y esto es terrible, porque esto es justamente lo que estamos viendo hoy. Mis pacientes amigos, en esta línea de pensamiento hubo otro venezolano que escribió un libro que se llama Primero la gente. Luego les diré quién es. Y decía lo siguiente, y se lo voy a leer, decía, así como es visible la bonanza, esto es al final del 78, esto es en medio de la gran Venezuela, así como es visible la bonanza, también lo es la pobreza, la brecha que separa a los más favorecidos de los más desprotegidos, y la brecha es ancha, muy ancha, y el Estado que no se ocupa suficientemente de estrecharla, conspira contra la democracia. Y que un Estado que puede y no quiere compensar esas desventajas está atentando contra la democracia y promueve una explicable rebeldía, como de hecho sucedió. También decía, Venezuela tiene una oportunidad única. Es el único país entre los países en vías de desarrollo que ha logrado reunir los recursos materiales con la libertad. La mayoría tienen recursos sin libertad o libertad sin recursos. Pero esa es una circunstancia privilegiada, pero dependerá de lo que nosotros seamos capaces de hacer o no hacer en el futuro. Y decía este venezolano, este es un privilegio condicional. Si no lo aprovechamos, perderemos el riesgo de perder la oportunidad, los recursos y también la libertad. En esa oportunidad se dijo que no, eso era una cosa radical, que cómo se iba a perder la libertad, los recursos y la oportunidad. Bueno, 20 años después llegó un señor que se encargó de quitar esas tres cosas. Pero no lo hizo solo, lo hizo porque había ya un campo creado donde podían germinar este tipo de soluciones. Yo también pensaba, como justificar un poco, a veces cuando me criticaban, bueno, pero usted ha estado fuera tanto tiempo, en las Naciones Unidas, no sé cuánto, y dice, bueno, mire, eso tiene una ventaja. Y tal vez lo puedo decir ahora aquí. Yo siempre he dicho que no tengo mejor visión que ningún dirigente político venezolano. Pero sin la menor duda la tengo muy distinta, y la tengo muy diferente. ¿Y por qué? Porque he tenido el privilegio primero de ser venezolano. Por eso digo, se lo debo todo a mi país. Entonces el privilegio de ser venezolano me dio la oportunidad de participar en conflictos, en resolución de conflictos en Asia, en África, en Europa, en América Latina, en los Balcanes. Y eso, por supuesto,
algo se aprende, pero lo primero que aprende uno es tener humildad para consultar, que es algo que no le gusta a los políticos venezolanos, tienen como una reacción a consultar. Yo aprendí muy temprano que ampliar la gama de los que lo aconsejan es fundamental y de que de esa amplitud podrán salir soluciones. La otra cosa que aprendí es que tratar de imponerle soluciones a los demás es realmente inadecuado. Hay algo que siempre me ha preocupado y lo oigo con mucha frecuencia. Dicen algunos, bueno, ¿te recuerdas que éramos felices y no nos damos cuenta? Bueno, algunos yo me daba cuenta, pero a algunos aparentemente les pasó de lejos eso. Pero éramos, en el fondo, no éramos la mayoría. Entonces, esa nostalgia, evidentemente, cuando uno la compara con esto, como diría mi amigo Loto Burrilea, los años horribles, los 17 años horribles, era maravilloso, pero la nostalgia, esa nostalgia no puede ser suficiente para recrear y pensar cómo vamos a hacer un nuevo país. Tiene que fundamentarse, inspirarse en otro tipo de valores actualizados a lo que realmente nosotros podríamos hacer. Bueno, en este momento yo podría decir, bueno, mi querido amigo, aquí hemos diagnosticado por lo menos de acuerdo con mi visión y me voy. Pero como dije que iba a contestar algunas cosas, no me voy a ir, ¿no? Iba a decir, el resultado de estos comentarios que yo hago, evidentemente, son el producto de una persona que, como yo, soy absolutamente independiente de partidos políticos, de grupos económicos, etc. Y eso me hace muy independiente, pero me hace muy incómodo. ¿Para quién me hace incómodo? Para los que sí están supeditados a intereses económicos, intereses partidistas. Entonces, muchas de las cosas que yo he hablado a lo largo de estos años eran vistas como radicales. Por ejemplo, yo decía, no es suficiente llegar al gobierno si no se transforma los poderes públicos. Me dicen, no, Diego, estás equivocado. Tan pronto ganamos las elecciones, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia saltan la talanquera, los diputados, porque siguen muchos metidos dentro de esa gimnasia política de lo que llamaban la Cuarta República, de pequeñas componendas, porque no han entendido, no han advertido que nosotros no estamos en el Senado de Roma, de que estamos lidiando con pandillas y no los códigos de comunicación y de interacción de las pandillas son algo que nosotros no conocemos bien, pero por lo pronto hay que saber con quién nosotros estamos lidiando para ver cómo nos manejamos. Enfrentado a nuestra realidad, una de las cosas que más me preocupa es el desfase, yo decía, entre los tiempos de la gente que sufre y se preocupa y se molesta con toda razón y los tiempos de los que tienen ambiciones políticas legítimas. Por ejemplo, para mí fue un gravísimo error decir en diciembre, en 6 meses sacaremos a este señor. Yo aprendí hace mucho tiempo que las amenazas no llevan a ningún lado. Lo que llevan a las sociedades, a la humanidad a moverse son las realizaciones. No se avisan esas cosas, porque ahora resulta que no son 6 meses, puede que sea 1 año, puede que sean 2. Entonces, eso contribuye a minar lo que es la confianza indispensable que debe tener una sociedad en sus líderes. Por ejemplo, pedir firmas, por ejemplo, para revocatorias me parece muy bien, a pesar de que veo que evidentemente no nos lo dicen en chino, sino en español, de que no lo van a permitir, de que lo van a bloquear, todo ese tipo de cosas. Por eso hoy el editorial, el Washington Post dice que Venezuela es una sociedad gangsteril, así mismo lo dice, ¿no? Son menos eufemistas los críticos del exterior de lo que somos los venezolanos mismos cuando evaluamos o precisamos o definimos la clase de régimen que tenemos. No buscan palabras elegantes, autoritarios, no, son unos gángsteres. O como le dijo el secretario general ayer Almagro, en 340 palabras, usted es un ladrón, usted se han robado el dinero de Venezuela, ha acabado con las libertades, usted es un traidor. Y lo ha dicho nada menos que el secretario general de la Organización de Estados Americanos. No algo que yo jamás me pude imaginar, pero yo soy un fan ahora absoluto del señor Almagro. Yo creo que está bien la firma, pero yo creo una cosa, yo creo que los venezolanos merecen un poco más que eso. No es que yo te pida la firma, es que tú me digas qué vas a hacer con eso, cuál es tu visión del país, qué es lo que tú quieres hacer del país. Porque se está convirtiendo la política en quítate tú para ponerme yo.
Y eso está muy bien para el partido tal o el líder tal, y algunos que ven oportunidades específicas. Hay uno que está preso, el otro está inhabilitado. Entonces ven huecos por donde meterse para canalizar sus ambiciones. Pero yo creo que a la gente uno tiene que decirle, además de qué es lo que pretendes hacer, también decirle las dificultades, las limitaciones, el esfuerzo, etc. Y decirle, bueno, por ejemplo, yo creo que el revocatorio no es para nada suficiente. Por ejemplo, el señor Maduro, para mí, el señor Maduro está caído hace mucho tiempo. Venezuela el gobierno estaba una férula militar con algunos civiles metidos ahí adentro, pero es un gobierno militarizado bajo el control de un grupo de personas muy calificadas que son los cubanos que están en Venezuela. Yo creo que la lucha que tenemos por delante, Alberto, es más compleja que la de la independencia. Uno dirá, qué exageración, no. Durante la guerra de independencia nuestra, de España no vinieron más de 20 o 25.000 soldados. Nunca tuvimos más de esos soldados en el territorio nuestro. Nosotros tenemos 60.000 cubanos de acuerdo con el gobierno. Evidentemente todos no son soldados ni cosas por el estilo, pero es una fuerza de ocupación importantísima, que son los que controlan nuestros servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, la política exterior. O sea, nosotros somos realmente un país ocupado como nunca antes lo ha estado un país de América Latina. Y además, gratuitamente, porque lo hemos entregado, y lo han entregado celebrando esto. Gratuitamente no pagando. Bueno, no, nosotros gratuitamente. A mí me preocupa muchísimo, Napoleón, que levantar promesas que tú no puedes cumplir. Pero yo entiendo políticamente, el que diga la verdad no le va bien. A mí no me ha ido bien. Pero eso no me hace cambiar. No me hace cambiar para nada. Porque alguien tiene que decir las cosas como son. Y me doy cuenta que edulcorar las promesas y los sueños le funciona a la gente, pero no le funciona a Venezuela. Y eso es parte de lo que yo quiero decir acá. No funciona, no le va al interés nacional. No se adapta a lo que los venezolanos realmente necesitan, pero sí a los que quieren en un momento dado determinada preventa política, sí. Antes yo decía que muchos deben pensar, algunos tenemos que pensar en el mañana. No importa, porque el día, como yo le decía, que amanezcamos de libertad, cosa que está por verse, espero que lo podamos discutir al final, lo podamos hacer. La división entre nosotros los venezolanos es tan monumental, es tan seria, que muchos no quieren advertirla. Y dicen, no, dentro de un año, entonces no habrán cola, resolver el problema económico. Ese no es el problema de Venezuela. Nosotros siempre podremos, de una manera creativa, doctor Echeverría, manejar el problema económico. Lo podremos hacer porque, a pesar de que las reservas nuestras de petróleo son altas, el precio del petróleo es tan bajo, son suficientes para nosotros realmente buscar un cambio en la economía, pero eso no significa un cambio en el país. Yo decía que era más complejo que la guerra de la independencia, porque los españoles o se quedaron para siempre en Venezuela o los liquidaron y se fueron. Pero el 30% de estas personas que están en el país no se van para ningún lado, eso se quedan. Entonces, ¿cómo es el proceso de reunificación y de reconciliación? Yo lo llamo reunificación porque he participado en muchos procesos que llaman de reconciliación y me doy cuenta de lo difícil que es eso, lo complejo que es cuando los odio. Y el problema, uno de los problemas que viene, cómo nosotros vamos a manejar el posconflicto, porque las sociedades enfrentadas durante mucho tiempo van adquiriendo unos odios terribles y quieren, algunas sociedades dicen, bueno, vamos a pasar la página, vamos en función de la paz. Entonces las víctimas dicen, ¿cómo es eso? ¿Y quién va en nombre mío, que soy una víctima y de las víctimas de mi familia, cómo usted va a exonerarla? Esos son los problemas que tienen ahora, por cierto, en el proceso de paz de Colombia. Hay otro, lo que sí les puedo decir es que el perdón, las sanciones, luego no son amigas de la paz, están en conflicto y esa es una realidad. Y ese es, para mí, el problema más complejo que Venezuela tendría. No es en materia económica, el problema va a ser de cómo evitar, cómo estimular la reunificación, o como decía mi amigo Frank también, cómo asegurar, preservar la libertad de manera tal que haya un proceso más pacífico, cosa que será, para mí, sumamente difícil. ¿Es imposible? No, pero si nosotros no le decimos a los venezolanos, a los que están enfrentados, no lo van a dar. Pero nosotros, ¿cómo podríamos salir nosotros de esto? Algunos dicen con los militares. ¿Quiénes son los militares? Es un grupo muy grande. Mi papá decía que era una familia muy grande, que no iba a meterse con ellos, siempre me decía, porque es una familia muy larga. Resulta que nosotros tenemos la cúpula militar más podrida, más incompetente,
más abominable y más desprestigiada de toda América Latina. Ninguno de estos generales ha estado jamás en un conflicto. Yo creo que el conflicto más peligroso puede ser un botiquín en Venezuela. Y lo digo en serio, yo le decía cuando Chávez estaba vivo, le dije, mire, yo he estado en teatros de operaciones de guerra, yo sé cómo son los teatros de operaciones de guerra. Ni usted, ni ninguno de ustedes jamás ha estado en un teatro de operaciones de guerra. Ustedes lo que han hecho es perseguir a estudiantes, a jóvenes, a venezolanos. Realmente son unas pandillas uniformadas. Entonces, dicho eso, digo yo, bueno, ok. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con estos grupos de malandros que tienen armados, con los milicianos? ¿Quién los va a controlar? Y la única manera sería con militares. Ahora, ¿dónde están esos militares? ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo se identifican? Ese es el otro proceso. Entonces, hay cosas que son políticamente incorrectas, aunque yo siempre digo que es mejor ser correcto políticamente, y lo quiero decir. Por ejemplo, en el año 58, nosotros decimos que fue un grupo cívico-militar. No, fue un golpe militar. Pero ese golpe militar le dio a Venezuela los mejores 40 años de su historia política venezolana. Nunca Venezuela tuvo 4 décadas mejores que la del 58 al 98. Jamás. Con todos los defectos. Yo comencé por decir que uno de los graves problemas que teníamos que no advertíamos las diferencias que había en Venezuela y que todos no pudieron aprovechar las oportunidades. No, porque todos no tenían las oportunidades. Y eso es algo que debemos reconocer. Pero entonces fue un grupo pequeño de civiles. Aquí está el hijo de uno de ellos, que es mi primo Raúl Leoni, que fue, ¿no?, que era el presidente. Luego, en todas esas luchas de los estudiantes y tal por cual, pero fue realmente la Fuerza Armada que se dio cuenta que había una oportunidad para rescatar a la... Bueno, el general Sisi de Egipto, yo me encontré a Jorge Ramos ahora en Univisión al almuerzo en una entrevista que tuve, y más o menos está hablando de esto y me dice, pero tú no puedes decir eso. Y le dije, no, bueno, diré como el general Sisi en Egipto, que dijo, ¿es un golpe? No, esto es el rescate de la institucionalidad. Y yo oía aquí al doctor Sánchez decir que este instituto se preocupa de la institucionalidad, de la libertad y de la democracia. O sea que no estoy diciendo nada que esté fuera de tono. Yo no sé, y ninguno de ustedes creo, cómo vamos a salir de esto. Si esto va a salir de los cuarteles, si va a salir de la calle, si va a salir de los organismos internacionales, si Almagro se va a poner un casco para ir allá, o nuestro amigo del Washington Post o del Financial Times. Lo que sí creo yo es que la salida no será institucional, la salida no será convencional. Además, yo decía en las primarias, cuando fui candidato, decía, tenemos que ir a un proceso de transición de 3 años. Y yo, para molestar en esa época a Enrique, a López, le decía, mire, ustedes son mucho más jóvenes, yo les abro el camino, despejo, tomo todas las decisiones más difíciles y luego no me eligen ni de recogedor de perros de Baruta. Pero será posible gobernar. Yo lo digo en broma, pero lo digo muy en serio. Las decisiones a tomar en un proceso de transición no las van a tomar los políticos que aspiren a tener otro, no lo van a tomar. Más aún, yo me recuerdo que Capriles quería la reelección. Yo decía, pero por Dios, una de las primeras cosas que hay que eliminar es la reelección. Porque además esto significa que los que están pensando en reelección es que no van a tomar las medidas que Venezuela necesita. Entonces, curiosamente, nosotros los venezolanos le exigimos, si uno va a poner plata en un banco, que esto es un amigo mío, uno ve cómo es el banco, que saben, manejan. A los políticos no le pedimos nada. Como que ven, firma, enviar, y entonces no les exigimos nada. Curiosamente, a los que más tendríamos que exigirle es a los políticos que toman decisiones en nombre de todos nosotros. ¿Cuál es tu visión? Cuéntamelo, explícamelo. No lo hacen. Eso me parece a mí sumamente peligroso. Pero sea cual sea la salida, no debiera utilizar el concepto de la salida porque lo han valorado. ¿Cuál será la ruta que tomaremos? Será muy difícil, será penosa y no sabemos. Pero si nosotros no desmontamos los poderes públicos, fíjense lo que nos pasó en la Asamblea. Ganamos la Asamblea. ¿Y ha servido de algo? Sí, están secuestrados, pero ellos piensan que son diputados. No son diputados. Están de adorno en un sitio. En el fondo podemos acabar hasta legalizando. Yo casi como, porque el mundo ve que tenemos un parlamento
Y muchos de ellos piensan que están en el Senado romano y se comportan como tal y declaran. Yo creo que era el momento de batallar. Nosotros teníamos por delante, yo escribí pocos días antes de las elecciones y decía, así sí vale la pena votar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desmontar de inmediato el Tribunal Supremo de Justicia, los miembros del Consejo Nacional Electoral, la fiscal general, el contralor, el defensor del pueblo, el primer día. ¿Qué hicimos? El primer día dejamos que nos quitaran la mayoría. Eso no puede ser. Este es un régimen que le viene tomando la temperatura a los dirigentes de la oposición durante 17 años. Sabe dónde apretarlos. Pero cuando uno se deja quitar nada menos que la mayoría absoluta, han tomado el test completo, la temperatura está completa y saben que pueden hacer todo. Yo creo que ahí se selló en gran medida la suerte de nuestra Asamblea Legislativa. Se selló el primer día. La confrontación, que era evidente que no nos iban a recibir con abrazos ni cosas ni con flores, eso estaba más que programado al otro lado. Es una ingenuidad y de nosotros aceptarlo, ir aceptando una cosa, por ejemplo, la liberación de los presos políticos. No puede ser que las esposas de 2 dirigentes políticos han hecho más por el caso de Venezuela en el exterior que todos los partidos políticos juntos. Observen ustedes que de que Liliana, esa muchacha valiente, comprometida, y luego Mitzi Ledesma, es la que han sacudido al mundo entero. No fueron los partidos, porque no teníamos la credibilidad o los personajes que la representaran. Entonces, eso era algo para mí fundamental. O pasar inmediatamente de la ley, devolvamos los canales de televisión Radio Caracas, por ejemplo, no importa que no la entreguen. Maduro, usted está destituido porque usted tiene doble nacionalidad, tampoco no importa, pero hay que hacerlo. Porque esos son los temas que nos van a ayudar mundialmente a que nosotros realmente podamos salir de esto. Yo propuse que le diéramos una moción a este que llaman padrino, un nombre muy apropiado para él, a este ministro de la Defensa, y uno de los partidos más grandes de la MUD, no podemos censurar al general Maduro. Pero señor, este tipo ha dicho que es chavista bolivariano, que su único comandante en jefe es Maduro, que no somos los venezolanos. Sin embargo, no le dieron un voto, no le dieron una moción de censura. Se lo dan el de alimentación, pero no se lo dan el de defensa, porque Padrino es el jefe hoy en día en Venezuela con su cúpula. Antes de irme aquí, le voy a decir una cosa. Lo que llaman los desterrados, los que piden su tierra, muchos están acá, van a jugar un rol, como seguramente muchos de ustedes no se dan cuenta, en el futuro de Venezuela. Así como lo hicieron los inmigrantes que llegaron a Venezuela, 40, 50, que nos modernizaron, porque esa fue la realidad. Los que han tenido que operar, vivir y coexistir en una sociedad como esta, que donde las oportunidades hay que crearlas o trabajarlas muy fuertemente, les da una visión muy particular. Y es una visión que el país va a necesitar en gran medida. Yo siempre pienso que la libertad no es gratuita. La libertad tiene un alto costo y no vendrá solo por la mano de Dios. Muchas gracias. Y el venezolano que yo decía que no le había hablado, se llama Diego Arre. Sí, bueno, las preguntas, por favor. Señora, desde su punto de vista no personal, sino basado en las vivencias que usted ha tenido, apartando la pasión, apartando el sentimiento, ¿cree usted que los gobiernos deben ser grandes para resolver los problemas de la sociedad o deben ser pequeños y que el individuo debe jugar un rol superior y más importante? Bueno, yo no quise extenderme, pero porque al final yo iba a llegar a un tema que si nosotros no hacemos una Asamblea Nacional Constituyente que tiene como propósito ese, acercar, hoy día el 80% de los recursos del Estado los manejan el que es presidente de la República. Esto es un poder que alucina. Yo he estado cerca del poder y me doy cuenta cómo se comporta un presidente cuando sabe que tiene el 80%.
nosotros pensamos en una constituyente donde el 80% sea el resto del país. Porque uno de los problemas en Venezuela es que Venezuela se maneja desde lo que se llama el distrito Sucre. Desde Caracas, del este de Caracas, se gobierna para toda Venezuela. Como si el resto de los venezolanos no importaran para nada. Si nosotros nos acercamos, si nosotros esos dinero se lo diéramos a alcaldes, etcétera, en todo el resto del país tendríamos mucho más, un gobierno menos grande, pero más eficiente. Usted es partidario que el gobierno debe ser pequeño Sí. y el individuo debe jugar un rol superior. Bueno, yo creo un Estado fuerte, como diría yo en Francia, fuerte, pero fuerte ¿para qué? Para regular, para controlar, para dar ciertos servicios, pero no para regalarle cosas por el estilo. Lo que nosotros hemos convertido a Venezuela en una junta de beneficencia pública. Eso es lo que es Venezuela hoy en día. Pero no hay un presidente. Hay una anécdota. Cuando secuestraron a Nihouse, ¿usted se recuerda de Nihouse? Claro. Bueno, yo era miembro del gabinete. Entonces, Carlos Andrés dice que no pagaremos un centavo por recompensa porque no regresen, etcétera, etcétera. Entonces dice, si la ONU se le ocurre entrar en contacto con la gente, los confisco. Yo me quedé así de contacto. Eso no lo diría un presidente en Colombia, en Brasil, porque eso tendría que, primero no tiene los reales, después tendría que ir una pila de permiso. El que tiene el dinero en el bolsillo, como tiene un presidente, comete cosas que no haría en un estado mucho más reducido, por ejemplo, como el caso de Colombia. César. Sí, ahí es algo que me venía a la cabeza mientras estaba escuchando la última parte de su exposición. En Estados Unidos hay una ciudad que se llama Cincinnati, que deriva su nombre de un romano que fue dictador, porque dentro de la República Romana había una magistratura que era la dictadura para situaciones excepcionales. Es decir, en un momento determinado la República entraba en una crisis en que la única salida es que alguien asumiera por un tiempo concreto poderes excepcionales que le permitieran volver a colocar la República sobre sus pies, y Cincinnato, después de poner la República Romana sobre sus pies, volvió a empujar el arado en sus campos en Roma, según cuenta la historia. ¿Es eso lo que estaba usted proponiendo? Es decir, que en un momento determinado, en una situación en la que parece que no hay salida institucional para el caos en que está sumido Venezuela, se tomen medidas excepcionales por un tiempo que puedan volver a poner la República sobre sus pies? Voy a contestarlo de pie, porque creo que atrás no... Sí, al expresidente de Nigeria yo le llamaba Cincinnato, porque este era un general, también agricultor como Cincinnato. Más o menos eso. Yo creo que si nosotros seguimos pensando que esto lo vamos a arreglar, de acuerdo con las normas que hemos venido operando todos estos años, para mí no tenemos solución trascendente e importante. Yo creo que hay que ir a un esquema muy parecido a esto. Por eso yo hablaba de la transición. Porque ahora, ¿quién puede dar una transición? Una asamblea constituyente. Si se crea un grupo. Y además yo decía, no puede ser una persona, porque Venezuela siempre busca, ¿quién es el líder? No. Como decía Bertolt Brecht, qué triste el país. No es triste el país que no tiene héroes, triste es el que los necesita. Y yo decía, una persona no lo puede. Y yo veía a estos muchachos que realmente todas estas cosas no se aprenden en Río Chico ni en uno de esos lugares. Y yo decía, esto no puede ser una sola persona, esto tiene que ser un consejo de gobierno, yo decía, por lo menos 9 personas que representen el país con distintas, para que realmente podamos intentar reconducir el país. No, nosotros pensamos que fulano tal lo hace. Hay yo creo que por ahí, César, para menos para mí, pero eso solamente es posible en una constituyente que dice, se crea un gobierno, 2 o 3 años. Yo había propuesto que incluso la asamblea actual siguieran funcionando para los aspectos legislativos y la otra gobernara, se creaba nuevos magistrados. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar nosotros los magistrados? Esa es la otra pregunta. En una corrupción de un país tan grande, yo decía, nosotros vamos a tener que reincorporar, y así lo planteé yo, a todos ellos que han jubilado por un tiempo, jueces, fiscales, habrá que traerlos de nuevo, porque están formando escuelas de derecho esta gente que realmente elementales, como sabe aquí el doctor Ley, que está frente a mí, y que cómo nosotros vamos a recuperar el país. Sí, yo creo, César, que por ahí la fórmula de Cincinnato puede ser. Claro, estamos muchos años distantes de eso, pero es que la gente no le gusta soñar, porque le da pena. Sin embargo, un tipo que se dijo que soñaba, y es el hombre más popular de los Estados Unidos, que fue I Have a Dream. Porque este tipo se atrevió
a decir y a soñar lo que él veía y quería para su país. Mira lo que logró. Pero nosotros los venezolanos, se me parece un poco de ser, lo encuentran, como antes decía en Venezuela, débil, vas a ver. Y yo creo que hay que asomarle a los venezolanos fórmulas distintas, porque las fórmulas que venimos probando no nos están funcionando. Y yo me temo que si nosotros seguimos en una cadena de frustraciones en frustraciones, vamos a agotar la paciencia y la confianza de los venezolanos, y mientras tanto seguiremos perdiendo oportunidades. Yo tengo unas hijas morochas, tienen 19 años. Y yo quisiera que las muchachas de 19 años en mi país tuvieran las cosas que yo veo que hacen, las oportunidades que están en el imperio que es el imperio de la educación, de la tecnología. Y este es un país secuestrado por el retardatario. Nos tienen en una cueva pequeña a los venezolanos y no acaban de pensar. Y algunos creen que acabar con la cola de un pollo más o un pollo menos va a solucionar el problema de Venezuela. Y no es verdad. Eso será para mí la parte más sencilla en el fondo de resolver. El problema va a ser cómo reunificar a una sociedad tan fraccionada, tan enfrentada, porque el odio ahora es de ambas partes. No es de una sola parte como la gente piensa, es de ambas partes. ¿Yo? ¿Sí? ¿No? Diego, bueno, felicitaciones, tenerte aquí es un privilegio y bueno, y para el instituto, por supuesto. Hay dos elementos que a mí me preocupan, bueno, y a todos seguramente nos preocupan mucho. Primero es el sector militar, porque realmente lo que ha quedado en evidencia durante estos 17 años es que el sector militar venezolano es peor de lo que creíamos. Y sin embargo es un pilar fundamental que va a tener que tomar en cuenta cualquier periodo de transición o cualquier cuerpo gubernamental, sea a través de una asamblea constituyente, sea a través de un presidente, etcétera. Quien esté ahí va a tener que contar con los militares, son los que tienen las armas. Y esos militares no están. Eso es una preocupación, cómo tú lo visualizas. Y por otra parte está el hecho que en materia de política internacional y de vínculos internacionales, más allá de los endeudamientos que tiene Venezuela con los países y tal, están los fuertes vínculos que tiene, por ejemplo, con Cuba, con los narcotraficantes, con la FARC. Eso es tarea titánica para que tiene que ser un gobierno muy fuerte. Con estos dos elementos, ¿cómo lidiar? Pero imagínate tú, que tú seas presidente y te sobra 1,5 millones de personas en la administración pública. Te sobran 150,000 en Petróleos de Venezuela. Te sobran 200,000 en los tribunales, en el servicio diplomático venezolano. Tienes 60,000 cubanos en el territorio. ¿Qué dice? Que vayan los cubanos. ¿Tú crees que 60,000 cubanos los puedes tú mandar de regreso? Eso no puede suceder. Por cierto, muchos se quedarán en Venezuela, sobre todo los médicos, los entrenadores, muchos, y ojalá se queden. Pero, por ejemplo, ¿cómo tú manejas las relaciones con China, por ejemplo? Nunca en la vida hemos tenido nosotros un gobierno que nos haya prestado 65 billones de dólares. Tú no le puedes decir a los chinos que aquí se acabó. China es un poder mundial, entonces eso hay que renegociarlo. Esa es una cosa que el país tiene que enterarse. Justamente los puntos que tú estás diciendo. Yo siempre he dicho que los militares son institucionalistas de ellos. Ya no son institucionalistas por Venezuela. Incluso ellos ya no se llaman Fuerza Armada Nacional, se llaman Bolivariana Chavista. Es realmente un acto de claudicación. Ahora, hay que hacer un ejercicio de fe y imaginarnos que tiene que haber algunos, pero es que la corrupción, cuando el general corrompe, llama a su coronel, el coronel llama al teniente coronel, el teniente coronel al mayor, el mayor al capitán, el otro el teniente al sargento, porque no pueden robar solos. En esta cosa de contrabando, por ejemplo, en la frontera, el coronel es una cadena, van pegados todos hasta el final. Entonces, el ejercicio de corrupción es una cosa impresionante, como también la corrupción masificada en Venezuela, con vínculos muy importantes a lo largo del país, en todos los sectores, que lo han utilizado todos aquellos que han asaltado al Estado venezolano. Entonces, por eso decía al principio, ¿dónde están esos oficiales? Yo no lo sé. Y el que habla, que dice que conoce los militares, decía el jefe del Comando Sur aquí, Stavridis, decía, los militares obedecen hasta que dejan de obedecer. El problema es dónde están esos. Pero sin ellos, o con algunos de ellos, no podemos manejar al país. Esa es realmente. Entonces habrá que tragar grueso. Los colombianos dicen tragarse sapos, dicen. ¿No es cierto? Los otros dicen lo que
habrá que tragarse sapos como en todo proceso de reconciliación. Yo estuve en el proceso de El Salvador, por ejemplo, de paz. Oye, unos tipos con unos crímenes horribles, los militares, los civiles, tipos mataron a las cuerdas, a las monjas. Entonces, hay decisiones muy difíciles, es en función de la paz, de las víctimas. Son temas complejos que no se aprenden así nomás. Y si tú no consultas, yo siempre decía, yo no sé de todo, pero sé una cosa, sé a quién consultar, que es casi tan importante como eso. Que no saben, no quieren, no les gusta. Ante esta crisis, el otro me preguntaron a mí, ¿qué haría usted si fuera el presidente de la Asamblea? Yo abrazaría a la sociedad civil. Me busco a los rectores, a los empresarios, a los sindicatos y me blindo. Los abrazo y me blindo. Y digo, es que 112 tipos no nos van a sacar a nosotros de esto, por Dios. Ni que fueran, a menos que sientan Superman. Nosotros no podemos dejar el futuro de Venezuela en manos de 112 personas. Yo por lo menos no estoy dispuesto. Nosotros sacamos 8 millones de votos, somos 8 millones de venezolanos por lo menos. Entonces hay que abrazarlos, tienes que incorporarlos. Entonces te enfrentas a un régimen ya no representando, la mayoría de la gente no sabe ni quiénes son nuestros diputados, yo no los conozco, yo conozco a 10 tal vez. Pero ellos piensan que llegaron ahí por ellos. No, la mayoría llegaron ahí porque queríamos votar a los otros. Entonces, mientras más, pero eso es algo que no, es muy popular, el Senado romano y tal por cual, no. Entonces, esos personajes tienen que tener un poco más de humildad y yo diría abrazar la sociedad civil fuertemente, no solo en el este de Caracas, sino en toda la República. Porque para mí lo más penoso, yo vivo en el este de Caracas y veo que todo gira ahí alrededor, un poco la Castellana, las Mercedes, el Country, el Rosal. Ahí se toman las decisiones que afectan a toda Venezuela. Eso no puede ser. Yo he aprendido a conocer más mi país cuando fui al interior. Finquero, me di cuenta, llego al Táchira, encuentro una gente maravillosa. ¿Y por qué yo nunca se me ha ocurrido eso? Enseñaron cosas de Caracas a mí en el Táchira. En Apure me pasó lo mismo, en Zulia, en Yaracuy. Nosotros nos sobra talento por todos lados. El sector menos talentoso venezolano es el político. Esa es la verdad. Nosotros somos más exigentes con todas las otras profesiones que con la del político. Hacemos como un acto de confianza y yo por lo menos creo que dejar que 112 personas jueguen con el destino del país me parece altamente peligroso. Para nosotros, no para ellos. El tema de la comunidad internacional, que lo escuchamos todos los días, trillado, todo el mundo lo comenta, todo el mundo lo exige, todo el mundo lo pide. Si puedes, por favor, elaborar un poco en cuanto a qué específicamente puede hacer la comunidad internacional y si van a ir más allá de donde están yendo los líderes políticos. Es decir, los líderes políticos reunidos en la Mesa de la Unidad están pidiendo revocatorio. ¿Va a ir más allá la comunidad internacional de lo que esos líderes políticos están pidiendo? Porque pongo el ejemplo de Roberta Jacobson bajo juramento en el Senado cuando le preguntaron quién le había dicho que no sancionaran a los chavistas. Ella dijo miembros de la MUD. Y en una reunión reciente con una de estas comisiones que mandó la Asamblea Nacional, que estuvo viajando por América Latina, lo que pedían era que los ayudaran con el revocatorio. Entonces, puede Macri, puede el gobierno nuevo de Brasil, puede el gobierno nuevo de Perú, puede Peña Nieto o Tabaré o el que sea, ir más allá de donde están yendo los políticos de la MUD. Nosotros no podemos ir más allá de lo que nosotros estemos dispuestos a hacer. Yo les decía hace rato, la libertad tiene un costo. Algunos no están dispuestos a pagarlo, pues entonces no tienen libertad, pues. Eso no es gratuito. Entonces, yo que estoy más ligado a la comunidad internacional que ninguno de ellos, no espero mucho. Ahora, para mí ha sido una sorpresa lo que está ocurriendo. Maravilla. Hoy Financial Times dice el piso de vidrio del cristal del piso de Maduro está hundiéndose. El Washington Post es un estado gangsteril. Ayer el ABC. O sea, la comunidad internacional ha despertado. ¿Y qué es la comunidad internacional? Nada, una cosa, tú no sabes. Yo estuve en el Consejo de Seguridad cuando decía que los Alberto y nosotros esperamos a que mataran 200.000 personas en Bosnia, 200.000, que violaran a 20.000 mujeres, que desarraigaran 1 millón de personas en sus casas. Entonces la comunidad internacional actuó. Vi en Ruanda cómo mataron 400.000 personas a machetazos.
En el Congo ni los cuentan, porque esa es la otra cosa. Con las muertes en África se cuentan por millones. Sin embargo, cuando el problema es en Europa, decimos murió fulano tal alemán, fulano tal italiano, fulano tal español, fulano tal americano. No cuentan a los negros del África, la comunidad internacional. ¿Sabes lo que es decir? Murieron entre medio millón y 1 millón. ¿Cómo es eso? Una cosa, es un juego realmente inhumano, pero esa es la comunidad internacional. Entonces, yo te digo una cosa. Cuando los norteamericanos, el Congreso norteamericano, sancionó a un grupo de malandros, la MUD dijo que eso era inaceptable, que solamente aceptaban acciones multinacionales. Así dije yo. Entonces, ¿qué hacían ustedes dando vueltas por el mundo antes? ¿Qué le decían ustedes a los gobiernos? ¿Que no intervinieran? O sea, esto es lo que nos ha pasado. Entonces, si yo fuera español o italiano, pero estos tipos vamos a esperar primero qué hacen ellos, a ver qué hacemos nosotros. Porque eso me lleva a un punto de reflexión ahí. En Venezuela no hay una oposición. En Venezuela hay muchas posiciones. Se unen para votar, pero no se unen para definir las cuestiones más importantes. Entonces hay un partido que era una cosa, el otro. En el fondo, si tú me fueras a preguntar, este era el momento para que todos los partidos se hubieran fundido en uno y decir, bueno, vamos a pasar este chaparrón, todos bajo una, ya no solamente una tarjeta, para tener las mismas autoridades, porque hay que pensar, no, aquí en el acto del revocatorio una de las banderas amarillas, dice, tenés que poner las banderas de Venezuela, si tú quieres que sea un revocatorio nacional, entonces cada quien está jugando su baza por ver. Y eso a mí me parece, así no saldremos afuera, creo yo. Yo quería hacerte la pregunta siguiente, Diego. Tiene prioridad, imagínate. Perdón, Por favor. Es que yo creo que esta es la 4ª vez que en Venezuela pasa una catástrofe de esta naturaleza. Porque pasó cuando cayó Nueva Segovia, pasó cuando el señor Bóves fue el protagonista, después tuvimos a Zamora como protagonista, y ahora Chávez fue el 4º gran protagonista del apocalipsis. O sea, hemos tenido 4 jinetes del apocalipsis, incluyendo el de Nueva Segovia, fue el tirano Aguirre, que lo fuimos a importar a Perú, porque no había uno local que fuera tan salvaje para el desastre que estábamos votando. Entonces, eso sí, yo creo que el problema tiene que ver entonces con lo económico, porque es una sociedad volcada sobre la extracción de renta y no sobre la creación de valor. Entonces, eso explica todas esas posturas acomodaticias del supuesto sector privado, de los supuestos políticos, todos terminan siendo una franquicia del déspota de turno. Entonces, ¿cómo se cambia eso para que la sociedad venezolana, en vez de ser extractora de renta, se ponga a crear valor? O sea, ¿cuáles son las medidas que van a orientar esa sociedad hacia la creación de valor para apartarse de esa historia tan siniestra que hemos tenido? Bueno, no lo van a hacer con lo que están pensando y cómo actúan, cómo se manejan, las cosas que dicen. Es todo lo contrario a lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, los venezolanos no se dan cuenta que Apple, por ejemplo, es mucho más valiosa que Petróleos de Venezuela. Eso no tendría la menor idea. O que Google vale 2 o 3 veces más que Petróleos de Venezuela. O sea, no han ido entendiendo el valor que tiene el talento, porque no se han dado cuenta que el talento es lo más valioso que hay hoy en día. No se dan cuenta, por ejemplo, que la segunda fuente de ingresos de este país es el entertainment, que es la música, las películas, etc. Y eso es talento. Nosotros pensamos que éramos, te digo, no éramos de la leche y de la miel, como los judíos, porque teníamos petróleo y éramos ricos. Y esto es lo que ha deformado terriblemente a los venezolanos. Está circulando por ahí un artículo, Diego, Dollar Today, aparentemente tomado del Nacional, una foto de Luis Florido, el presidente de la Comisión de Política Interior del Senado romano, y Almagro, pidiendo la aplicación de la Carta Democrática de Venezuela. ¿No puedes decirte un poquito de eso? Si él representa realmente a la oposición, como dice aquí, representa a la MUD, representa al Congreso, el Senado romano, representa al pueblo de Venezuela, ¿y cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, depende de quién se lo apliquen. Por ejemplo, cuando Chávez y Brasil se lo aplicaron a Honduras, casi acaban con Honduras, porque era el segundo país más pobre de América Latina. Eran sanciones de todo tipo, sanciones económicas, mucho más allá de lo que había realmente en la Carta Democrática. En Venezuela pueden excluirlo. Yo me imagino que hasta se ponen hasta felices de estar excluidos, porque entonces se acercan aún mucho más a Cuba.
Pero no importa, yo creo que la Carta hay que sancionar a Venezuela, tiene un valor importante. Y yo creo que se están dando condiciones en el mundo, no sé si será un perfect storm, pero sí algo parecido se está dando porque la gente está empezando a comprender y entender que este es un país que está en explosión. Y la explosión nuestra, un país donde muere más gente que un país que está en guerra como Afganistán, no se puede decir que son guerras de baja intensidad, nosotros tenemos guerras de alta intensidad, porque matar a 25.000 personas al año no es cualquier cosa. Entonces, las sanciones de la Carta Democrática Interamericana tienen un efecto moral, pero a mí no me sorprendería que ahora que está sucediendo esto, el régimen diga nos vamos, como hicieron los cubanos, nos vamos antes de que nos voten. Entonces nos hemos enfrentado al imperio, tal por cual, bueno, ojalá lo hagan. Pero no le van a hacerlo a Honduras. Yo no soy venezolano, soy colombiano. Viví 7 años muy feliz en Venezuela y ya que mencionaron al señor Nijabo, yo empecé a trabajar con Homo Illinois el día que encontraron a Nijabo en la celda. Yo soy muy pesimista. Yo creo que no hay sino que mirar a Cuba. A mí me parece que todos creíamos que Chávez era un payaso y esto, mentira, era un tipo muy centrado. Desde el primer día dijo, voy a convertir esto en Cuba. Y nadie le creía, no, chicos, no es vale, aquí hay muchos reales, aquí no somos comunistas. No somos cubanos, decíamos. Señor Montaner, ¿quién mejor que él conoce la experiencia de Cuba? Ahí está Fidel. Vea, les apuesto que el día que se muera, Bergoglio va al entierro y le va a celebrar. Esa es la comunidad internacional. Idiotas útiles. Lamentablemente, con todo respeto, y ojalá no me cueste un problema, pero yo creo que nosotros tenemos el idiota útil más grande ahora en Colombia. Tienen una farsa montada en La Habana, ¿cierto? Con narcotraficantes terroristas para montar la lavandería más grande. Allá lo que están montando es una lavandería para invertir en la industria. Ya el señor Obama aquí les dijo que les va a abrir las puertas. Están todos atrás viendo a ver cómo van a hacer el negocio. ¿Cierto? Y ahí van a legitimizar. Ahorita nos sueltan a Simón Trinidad, acuérdense de mí. Entonces, oye, llevan cuántos años con Fidel. ¿Tú crees que Fidel debe estar diciéndole a Maduro, chico, no te preocupes, vale? Tú tienes además petróleo, cuando suba 50 o 60 dólares, le cambia la condición económica y allá irán todos los presidenticos a sus nuevos amigos, igual que han hecho con Cuba. ¿Dónde están los crímenes que ustedes tanto tienen documentados sobre Fidel? Comunidad internacional, eso no existe. Nosotros los narcoterroristas de la FARC los vamos a tener de ministros dentro de poco. Nos lo han dicho, vamos a hacer el socialismo bolivariano en Colombia, vamos por el poder. Y los idiotas útiles no los están oyendo. Entonces, yo no sé si los medios tradicionales, que una asamblea, que vamos a... miren a Cuba, ¿cuántos años llevan? Pero hay una diferencia, yo siempre he dicho que en Colombia, por ejemplo, se levantaban 100.000 mujeres en la mañana a recoger café, y yo sé lo duro que es eso, porque tienen una finca de café, y sacaban 2 o 3 mil millones de dólares. En Venezuela, 30 o 40 mil tipos se despertaban y hacían ¡pum! Y se dan 50.000 millones de dólares. Así no se hace una sociedad. La sociedad se hace a base de trabajo. Pero Colombia, con todo eso, es capaz de resistir y ha resistido. Nosotros no, somos una sociedad muy débil, justamente porque no somos el resultado del esfuerzo colectivo de trabajo de la población. Somos realmente gracias al Todopoderoso, que nos ha sido excepcionalmente generoso con nosotros. Pero eso hace sociedades débiles. Perdón, señora Arriaga. Yo quería preguntarle algo. Frente a esta situación en donde la realidad política de los políticos y de lo que ellos manejan y sus intereses no va de acuerdo a la realidad de lo que está el venezolano a pie necesitando, lo que conversaba usted al principio de su intervención, ¿cómo se le puede decir a estos 8 millones de venezolanos entonces, si no es a través de la Asamblea, porque evidentemente la Asamblea está en su juego político, los partidos están cada uno por sus intereses políticos, ¿cómo se puede capitalizar el descontento entonces de estas 8 millones de personas si no es a través de la estructura partidista? Que es también lo que ocurre mucho en el venezolano, que no ve otra salida si no es a través del partido o el golpe militar. Porque el que no piensa de pronto, bueno, yo voy con la idea, voy a esperar qué dice el líder político,
¿O vamos a esperar a que los militares tumben este gobierno? ¿Cómo se hace entonces para decirle a esas 8 millones de personas que están en su casa sufriendo y luchando, mira, la otra vía es esta, la otra manera es esta? Es muy difícil. Yo te decía también que en medio de una tragedia como la que nosotros vivimos, si yo he dicho cosas aquí que si las digo, como decía, frente a la morgue, al hospital, en un barrio de este tipo, ¿vive en la luna o qué? Y es muy duro. Pero es que cuando tú hablas de los partidos, por eso yo decía, si tú no abrazas, ¿cómo la movilizas? Bueno, tú agarras los rectores, las academias, los periodistas, buscas aliados, pero ellos no quieren compartir el sentido de influencia de poder tan circunstancial que tienen y además tan pequeño, porque no les sirve de nada. Y si no les sirve de nada a ellos, menos nos sirve a nosotros. El compartir, que es una cuestión elemental en la formación de todo ser humano y debiera ser en la sociedad, no está presente en Venezuela. Estos 212 no lo podrán, son 109 ahora, no lo podrán hacer. Y mientras más rápidamente se den cuenta, más útiles serán. Yo veo eso. La otra cosa es que tienen entonces que competir, porque si tú pones el grupo económico y les trae a un Pedro Palma, el otro se siente un tipo muy importante, o sea, les comienzan a traer figuras del país realmente de peso e importancia, en vez de decir, oye, qué alegría, tenemos estos tipos maravillosos, tienen temor. Yo siempre he pensado que hay que rodearse de gente mucho más inteligente que uno, no al revés. Bien. ¿Puedo hacer una observación? Sí, gracias, por supuesto. Bueno, primero estoy totalmente de acuerdo con tu posición, que anhelo profundamente. Por cosas como la que tú acabas de decir, a la mayoría de la gente de la sociedad civil en Venezuela nos dijeron que éramos, que manejábamos, estábamos en contra de los partidos y éramos los apolíticos. Yo sí estoy totalmente de acuerdo que la única forma de salir de esta situación es con la sociedad civil, y lo hicimos una vez. En el 2002, la sociedad civil venezolana sacó a Chávez Frías del poder. Es la única vez que lo sacó. Y respecto a si es golpe de Estado o no golpe de Estado, no, tú no puedes dar golpe de Estado contra malandros, contra narcotraficantes. Tú rescatas el Estado de Derecho. Tú utilizas la Constitución que lo establece y tienes derecho a sacar del poder a quienes han actuado en forma como delincuentes. Yo creo totalmente que además, otra cosa, esos 8 millones de personas que se movilizaron para votar, se movilizan para votar y se han movilizado para lo que le digan, porque quieren salir de la crisis. Yo tuve la fortuna de trabajar hasta el 2011 en barrios y en urbanizaciones. La gente iba a lo que le pedían los políticos, no porque creían en los políticos, sino porque los organizaba una vía. Pero yo creo que nosotros podemos volver a la situación del 2002 si se trabaja con la sociedad civil, con los gremios, con los empresarios. Y te voy a decir otra cosa, entre los militares, como entre los políticos, es la única frase de Chávez Frías que me puedo copiar. Existen cúpulas podridas, ¿ok? Civiles y militares. La base civil y la base militar es otra cosa. Y tengo muchos amigos oficiales. Y son otra cosa. Y están muy mal y tienen los mismos problemas que tiene la sociedad civil venezolana. Ellos no todos son narcotraficantes, no todos tienen dinero. Sus hijos van a las mismas escuelas de nuestros hijos, ¿ves? O en mi caso de mis nietos. ¿Ves? Entonces hay que tratarlos de otra forma. Yo sí creo que hay que aproximarse a toda la sociedad venezolana. Y me alegra tu exposición porque de verdad, oye, de verdad, mi respeto profundo, porque yo sí creo como tú que tú conoces desde la distancia, has visto bien el país. Y yo sí creo que no es ser apolítico estar en contra de los partidos políticos, sino que los partidos políticos del mundo es hora de que empiecen a cambiar y se acerquen más a la base social. Y entiendan que los brujos, los jefes de las tribus, ya no existen. Ellos no pueden seguir siendo jefes. ¿Tú sabes que todos los partidos políticos de oposición sumados son iguales al partido de gobierno? ¿Al partido de gobierno? Todos sumados. Lo cual te indica que hay 60% del país que no están en ninguno de los grupos. Entonces, a ese es que digo, hay que acudir a eso, porque... Bueno, Pero muy difícil, en cambio, una salida
más pacífica a lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué, ¿Tú ves difícil? Sí. Muy difícil. Sí. Lo que dijo la señora es muy bello, pero en la práctica la única manera para Venezuela salirse del punto donde está es con muchos muertos y tiros, solo tiros. Perdóneme, yo no soy venezolano, me adoro No, pero el es que país. nosotros lo sacamos con fuerza. Nosotros no lo sacamos con rapidito. Tenemos que sacarlo con fuerza, es lo único. Yo voy a decir algo para concluir. 15 años después, la cosa ha cambiado. Yo voy a decir algo para concluir, ¿no? Para no terminar con los tiros. Yo también quiero preguntar algo. No soy ni venezolano ni colombiano, estoy casado con una venezolana. Ahí eres súbdito venezolano. ¿Por qué? ¿Por qué Chávez eligió a Maduro? Porque no quería un sucesor. Eso, al revés, cuando no quería un sucesor, quería un reemplazo, no quería nadie que, es como el doctor Montaner diría que cuando Thomas Jefferson fue a Francia le preguntaron, ¿usted viene a sustituir al doctor Franklin? Dijo, no, sustituirlo no, yo apenas vengo a reemplazarlo. Yo quiero decir una cosa, mil gracias por la paciencia, por haberme dado, siempre digo que yo utilizo las redes sociales como un cable a tierra, pero ustedes han sido mucho mejor. Y siempre digo que el día que realmente los venezolanos nos unamos, yo siempre digo que esto es una unidad, 2, 3, 10 unidades. No, la unión es una cosa muy distinta a la unidad. El día que realmente entendamos y que nos podamos unir, nos vamos a maravillar de las cosas excepcionales que nosotros somos capaces de lograr. Mil gracias, un abrazo a todos.